La Iglesia Príncipe de Paz presenta una serie de lecciones bíblicas con el propósito de alcanzar almas para Cristo que sean salvas en esta carrera final. Jesucristo ya viene muy pronto y es necesario que el Evangelio sea predicado y creído en el mundo para que se cumpla lo que Él dijo, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Llevaremos a los oyentes de la mano desde el inicio hasta lograr su consolidación y madurez en la fe. Bienvenidos. Nuestra lección el día de hoy se titula La fe. La fe es una virtud de las virtudes teologales, que son tres: fe, esperanza y amor. La fe es una virtud o un concepto que debe tener el cristiano, el discípulo. Debe estar familiarizado con la fe, debe poseer fe y ejercer fe, conocer los principios de la fe. Número 1, la fe es indispensable para la vida cristiana. Hay una frase que viene del latín que dice conditio sine qua non, es decir, la condición sin la cual algo no es. Es la condición distintiva que le da identidad a alguien o a algo. En este caso, la fe es conditio sine qua non de la vida cristiana. Y vamos a ver Hebreos 11:6 para corroborar nuestro dicho. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Quiere decir que aquella persona que no tiene fe, que no ejerce fe, que no se desarrolla en este sentido de la fe, no puede agradar a Dios. Puede ser alguien con mucho intelecto, con mucho conocimiento, con mucha cultura, pero si no tiene fe, aunque tenga todas las demás características que ya mencioné, no puede agradar a Dios. En una reunión de jóvenes oí al predicador joven hacerlo, este concepto accesible a los demás jóvenes que estaban allí, y les dijo: se los voy a poner de esta manera. Sin fe le caes gordo a Dios. No te pasa, no te traga. Dicho tal y como está escrito en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo tanto, en una serie de discipulado cristiano, es un tema que no debe faltar. Vamos a ver otro versículo que está en Romanos 14:23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Es decir, que el cristiano debe estar inmerso en la fe en Dios, actuar por fe en Dios, vivir por fe en Dios. Podríamos parafrasearlo de la siguiente manera: todo lo que no proviene de la confianza en Dios es pecado. Y no solamente en las cosas inherentes a la salvación o a la vida eterna, sino también en lo cotidiano. Tenemos que movernos por fe, tenemos que
confiar en Dios y actuar en consecuencia, creyendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Entonces, y no es cosa de admirarse, puesto que la fe es algo inherente en el ser humano. El ser humano tiene la capacidad de creer. El ser humano cree tantas cosas. Podríamos hablar de la fe de un taxista, por decir algo cotidiano, que en eso estamos. Un taxista, al menos a mí nunca me ha pasado, cuando tomo un taxi, le digo, llévame a la central de autobuses. Nunca me ha sucedido que el taxista me diga, primero me pagas y luego te llevo. No, el taxista, sin darse cuenta, no está consciente de ello, pero está ejerciendo su capacidad de fe. Y si dura 15 minutos aquel viaje, él va ejerciendo la fe, esa capacidad inherente que él tiene desde que es un ser humano, va ejerciendo esa fe en que yo le voy a pagar. Hay la fe del obrero, que lo contratan y no le pagan ese mismo día, le pagan a la quincena. Un obrero nunca va a decir primero me paga y luego le trabajo, sino que ejerce 15 días fe, porque le van a pagar su salario. Está la fe del universitario, que dice, bueno, si tú te inscribes en esta escuela y sigues este protocolo, estas materias, dentro de 5 años te damos el título. Hasta ahorita, que yo sepa, no ha habido un estudiante que diga, no, a mí primero me da el título y luego les estudio todo lo que quieran. El hombre se mueve por fe, de tal manera que no es absurdo lo que la Biblia nos dice. También está otra cita que es primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo podemos vivir una vida victoriosa, una vida cristiana victoriosa? Por la fe. Entonces, de ahí la importancia de que hoy estemos hablando de este tema, el tema de la fe. Número 2, la definición de lo que es la fe la encontramos en el libro de Hebreos, capítulo 11 y versículo 1. Ahí vamos a ver qué es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En cierta manera, existe también la fe de la maternidad, la paternidad. Cuando empiezan los síntomas de un embarazo, se asume, se cree por fe que va a llegar a término y hay que hacer los arreglos suficientes. Comprar la cuna, e inclusive ahora se sabe si va a ser color azul o color de rosa. Los padres tienen que actuar en consecuencia. Convicción de lo... lean la definición nuevamente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Está también la fe del labrador. Él asume, él piensa, él cree que si siembra va a tener cosecha y trabaja todo el año. Todo el año él se desempeña en función de una esperanza. De algo que se espera y que no se ve todavía. Entonces, esa es la definición
de la fe. Queremos hacer de la fe algo sencillo, algo simple. Hay quienes dicen, es que la fe es algo muy complicado y no todos la tienen. No es complicado. Dios no pide imposibles. Y si Dios nos dice que creyendo en Jesucristo seremos salvos, es porque sabe que podemos creer en Jesucristo y creer en su palabra. Este libro maravilloso, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Número 3. Vamos a ver algunos ejemplos de fe. El primero de ellos está en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Noé empezó a preparar el arca con mucha fe, con mucho cuidado, porque la Biblia nos dice que en tiempos de Noé todavía no llovía sobre la faz de la tierra, sino que las plantas se regaban de un vapor que subía. Algunos científicos creacionistas lo explican de una manera más amplia. Bástenos saber que aunque nunca había visto lluvia Noé, porque Dios le dijo, haz un arca, la construyó. Y venían los de su tiempo, los de su mundo, los de su pueblo, y le decían, estás loco, Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque va a venir un diluvio, estás loco. Entonces él actuó por fe, y dice que la fe de Noé condenó a los de su tiempo. Noé, pregonero de justicia, tuvo la oportunidad de decirles a todos estaban advertidos que venía un diluvio. Dice la Biblia que cuando ya el diluvio vino y se cerró la puerta del arca, venían todos los pobladores y le gritaban, ábrenos, Noé. Sin embargo, ya no era posible. José es otro personaje que se mueve en la fe. Hebreos 11:22. Por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Estaban todos prisioneros, esclavizados en Egipto. Y ahí murió José, el penúltimo hijo de Jacob. Y José, por la fe, dio orden acerca de sus huesos, diciendo que sus huesos fueran enterrados en la tierra cananea, en la tierra prometida, en la tierra israelita, asumiendo que iban a salir de Egipto. Jonás es otro personaje que habla y actúa por fe, y vamos a verlo. Es Jonás, capítulo 2, el 1 en adelante. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. ¿Dónde está orando Jonás? En el vientre del pez. Pero su oración es una oración llena de fe, de convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Porque él, estando en el mismo vientre del pez, dice, invoqué en mi angustia a Jehová. ¿Y qué? Él me oyó. Esta es una declaración de fe. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Jonás no sabía si estaba adentro de un pez, no podía ver, no sabía si había descendido a lo profundo de la mar y estaba en el Seol ya. Sin embargo, desde ahí dice, mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí.
Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los simientes de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. ¿Dónde está pronunciando estas palabras Jonás? Adentro del pez. Y adentro del pez Jonás está diciendo, mas tú sacaste como un hecho del pasado. No dice sacarás mi vida, dice ya la sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esta es la oración que procede de la fe. Es una oración llena de certidumbre, es una oración que confiesa lo que se espera como algo ya recibido. No estamos privilegiando aquí esa corriente que es la confesión positiva, que sostiene que todo lo que tú confieses va a venir. No, se aplican restricciones, hay letras chiquitas. Cuando el don de fe está en operación, las declaraciones de fe que hace un creyente se cumplen. No siempre, no todas, porque Dios es soberano. A Dios no se le puede torcer el brazo con una declaración de fe. Muchos hay que se han desilusionado porque les han dicho, todo lo que declares vendrá, y declaran y declaran y declaran y nunca viene. Entonces hay que decir que Dios se reserva el derecho de contestar. Yo tengo que decir lo que a mí Dios siempre me ha contestado, todas mis oraciones. Algunas veces me ha dicho que no, y eso también es una contestación. Número 4. La oración pide, la fe recibe. Y en esto voy a pedirle a mi esposa que me dé la Biblia, le pido la Biblia. Esposa amada, te suplico me des la Biblia. Por favor, por lo que más quieras, en el nombre de Jesús, dame la Biblia. Estoy pidiéndote la Biblia de la manera más atenta. Dámela. ¿Por qué no me das la Biblia? Te suplico. La oración pide. La fe recibe. Esposa amada, dame esa Biblia. Gracias. La oración pide, la fe recibe. Amén. Ese es un principio que el creyente debe conocer y debe ejercer. Eso es lo que hace la diferencia entre religión y evangelio. Las religiones siempre están suplicando la salvación y nunca la reciben, haciendo méritos porque no se creen salvos, tratando de conseguir la salvación con acciones, con obras, buenas obras, ritos, mandas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca la reciben, porque la salvación se recibe por la fe. Yo pido salvación, Señor, dame la salvación, perdona mis pecados, y los recibo. Recibo salvación y recibo el perdón de mis pecados y comienzo a vivir en esa verdad que ya yo he recibido. No nada más la pedí, la recibí. Por eso hay convicción de salvación en todas las Sagradas Escrituras. Vamos a ver Tito en el capítulo 3, versículo 5. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo.
Dice, ¿nos salvará? No, dice, nos salvó. El creyente verdadero confiesa como un hecho consumado su salvación. Ya no está esperando salvación, ya la tiene, ya la obtuvo, ya la declara. Vamos a ver 1 de Juan 5:13, en donde también el apóstol Juan escribe a la iglesia de su tiempo para que asuman la posesión de la vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Estas cosas les escribo a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, Jesucristo, para que sepáis que tenéis vida eterna, para que sepan que tienen vida eterna. No les está escribiendo, no les está diciendo para que sepan que tendrán, no, que ya la tienen. Eso es importante. Tú aceptaste a Cristo desde las primeras lecciones, tú ya tienes a Cristo, tú ya tienes la salvación, tú ya eres un hijo de Dios, mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tú ya no tienes que pedir salvación. Si tú ya hiciste la oración, ya te entregaste a Él, entonces, bienvenido a la familia de Dios. Vamos a ver Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Dale gracias a Dios por eso que estás pidiendo. En su momento Él te dirá cómo y por qué y de qué manera, pero tu oración ya ha sido contestada. Ejerce fe en ello. Vamos a ver Éxodo 14, 15 y 16. La fe en acción. Vamos a ver a otro héroe de la fe que ejerce ese atributo, ese elemento que es la fe, esa virtud que es la fe, en un asunto muy importante, en donde llegó el momento en que no es cuestión de pedir, sino de actuar. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Ejerció fe, pero tuvo que aprender la lección porque estaban ya libres rumbo a la tierra prometida y estaba el mar Rojo atravesado. Voltean y vienen los egipcios, que Faraón se arrepintió, viene con sus caballerías, viene a recogerlos, a aprisionarlos de nuevo. Y Moisés se pone a pedirle a Dios, después de 10 plagas. Se pone a orar, tratando de convencer a Dios que los salve. Y Dios le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche, da la orden y divide el mar con tu vara. Es tiempo de actuar, no de pedir. Amén. Finalmente, número 5, está el caso de la viuda y el juez injusto. Y vamos a leer Lucas 18, del 1 al 8, y concluimos. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí,
Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Tenemos que decir lo siguiente: la oración sin fe es inútil, no sirve. Aquí es una parábola en la que Dios dice que tenemos que orar constantemente, y la Biblia lo dice: orad sin cesar. Pero además Él añade el asunto de la fe. Dice: oí lo que dijo el juez injusto, que ni temo a Dios ni temo a hombre, pero porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. Y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche. Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Doy un ejemplo muy sencillo. Yo me casé 38 años. Por varios años yo pedí que Dios me diera una esposa. Finalmente me casé con Acacia, de 38 años, y un día me dice mi esposa: ¿por qué te tardaste tanto? Y le digo: no me tardé, acabo de ir al Oxxo, no me tardé ni 20 minutos. Dijo: no, ¿por qué te tardaste en hablarme para novia, para el matrimonio? Yo desde hacía 4 años estaba orando por ti. Entonces, hacía 4 años que Dios ya me había contestado. Amén. Pero yo no sabía ese principio, que la oración pide, pero la fe recibe. Finalmente dije: ella es, y la voy a recibir. Y di los primeros pasos. Aceptó primero un noviazgo que duró 1 año, y luego un matrimonio que ha sido muy feliz, con todas las vicisitudes, con todas las fricciones inherentes al matrimonio. El matrimonio no es nada fácil, pero Dios prometió estar con nosotros. Yo había ya recibido la respuesta de Dios, pero no tenía fe para recibirla. Por eso dice: pronto les hará justicia. Mas cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Gente habrá que pide y pide y pide, Dios le contesta, pero no reciben la bendición. Como aquel que se estaba ahogando y se pone a pedirle a Dios: Dios mío, sálvame, 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 y pasa un tronco, lo deja pasar, pasa otro elemento ahí de madera, llegan unos en una balsa y le dicen: vente, y él se quedó esperando la respuesta cuando la respuesta estaba a la vista. Dios los bendiga. Esperamos seguir adelante con esta serie del discipulado. Amén.